La hija que despreció a sus padres sí, Chapulito. En una Iyú había una mujer hermosa, cuya belleza deslumbraba. Su nombre era Isi Chapuito. Llegó su turno de la mita, del servicio en la casa del señor de la región. El curaca fue a cumplir su turno y no volvió. El curaca la hizo quedar, no quiso soltarla, le dijo, vivirás conmigo. Bien, dijo ella, y se quedó en la casa del señor y vivió con él. El curaca mandó que le quitaran toda la ropa a su nueva amante, a Isi Chapuito, y la hizo vestir con la ropa de las matronas principales. Ella tenía trenzas, y sus trenzas las mandó peinar como se peina la cabellera de las soberanas, con grandes prendedores de plata. Le hizo adornar la cabeza. Extremó su amor el curaca en estas cosas, la hizo vestir con ropas de finísimo hilado, la hizo calzar con sandalias, todo ella la adornó y vistió como a las señoras principales. En las mantas que debían cubrirle la espalda mandó tejer palomas, todas sus vestiduras estaban tejidas con franjas anchas en que se había retratado a las flores de la tierra. Así la cargó de adornos como a una planta florecida y la transformó, de este modo vivían y pasaba el tiempo. Ella no se ocupaba de nada, su señor no le hacía trabajar. Pasaban el día entregados a la diversión y el juego, encerrándose en el dormitorio. Comían juntos, él la tenía en sus brazos, sobre las rodillas. Mientras comían, el señor tenía muchos criados jóvenes, todos odiaban a Isi Chapuito y hablaban mal de ella a escondidas. Y cuando la servían y le llevaban las comidas, refunfuñaban y escupían en el plato de Isi Chapuito. Al señor no le importaba eso ni nada, pero la gente del pueblo sabía y también ellos murmuraban. Mas tampoco eso importaba al curaca, no temía el juicio del pueblo. Día y noche estaba con ella, con su amada, con ella comía, con ella dormía, con ella esperaba el anochecer, y si Chapuito sabía tocar una quena de hueso humano, esas quenas se tocan bajo un cántaro alargado. Ella tocaba intensa y bellamente la quena, y por eso se llamaba Isi Chapuito. El curaca le compró una quena y un cántaro. Ella pone las manos dentro del cántaro y toca la quena. Él es quien canta, así vivían todos los días. Mientras tanto, los padres de ella la esperaban, y como pasaba el tiempo y no volvía, la madre dijo a los hermanos de Isi Chapuito, ¿dónde estará mi hija? ¿Qué será de ella? No ha vuelto desde que fue a cumplir su turno. ¿O es que la han retenido para que sirva en la mita para siempre? Ide a preguntar por vuestra hermana. Luego prepararon un fiambre abundante y enviaron a 2 de los hermanos hacia el pueblo. Llegaron ambos a la casa del señor y preguntaron a los jóvenes sirvientes. Uno de los hermanos dijo, Isi Chapuito, mi hermana, vino a cumplir su turno en la mita y no ha vuelto. ¿Qué es lo que hace en la casa del Señor? Los jóvenes le contestaron, tu hermana es ahora la señora, se ha tornado en matrona. Decidle que han venido sus hermanos a averiguar de ella. Los sirvientes entraron a la casa a cumplir el encargo y dijeron a la señora, Isi Chapuito, han venido tus hermanos a preguntar por ti, ¿quién puede ser mi hermano? Contestó ella, allí están en la puerta tus 2 hermanos, dicen que han venido por orden de tus padres,
Yo no tengo padre ni madre, respondió Isi Chapuito. Pues mira. Pero ella no quiso mirar, muy tranquila, sentada sobre el lecho del curaca, tocaba su quena y hacía gemir el instrumento. Nada más, los jóvenes sirvientes volvieron donde los hermanos y les dijeron, dice ella que no son sus hermanos, que no reconoce tener padre ni madre, y que no quiere salir. Ha dicho de vosotros, ¿qué clase de excrementos son los que quieren reconocerme por hermana? Sin embargo, los hermanos esperaron afuera sentados, conversando con la servidumbre. Ella está con el Señor, vive con él, dijeron los sirvientes, y les contaron toda la historia de Isi Chapuito, todo lo que ocurrió con ella desde el principio. Cuando los hermanos estaban sentados entre los sirvientes, Isi Chapuito salió por su propia voluntad. Los hermanos se levantaron, fueron hacia ella y le dijeron, ¿cómo te encuentras, hermana? ¿Dónde estabas? No volviste a nuestra casa. Cualquiera que haya sido tu suerte, debiste avisar, hermana, nuestros padres te enviaron con nosotros este fiambre, tú, mozo mugriento, tú no eres mi hermano. ¿De dónde y por qué queréis ser mis hermanos? Ah, exclamó ella con gran altivez. Nuestra madre está llorando por ti, nosotros sí, contestaron ellos. ¿Y quién había sido mi madre? Volvió a preguntar Isi Chapuito, ¿no te acuerdas de nuestros padres? Preguntaron los hermanos, ¿de dónde y por qué pretendéis reconocerme? ¿Acaso soy de vuestra clase porque me veis en alta condición? ¿Queréis haceros pasar por parientes míos? Dijo ella, recibió el fiambre que le habían enviado sus padres y lo arrojó a la cara de sus hermanos. ¿Cómo me habéis traído esta cochinada? ¿Soy acaso de las que comen esas cosas? Les gritó con el mayor desprecio. Al oír estas palabras, los hermanos se marcharon, volvieron a su casa y llegaron donde estaban sus padres. Me enviaste a preguntar por vuestra hija, habló el mayor de los hermanos. Nos ha recibido con desprecio, no quiso reconocernos, mozos tan mugrientos, ¿pretendéis haceros pasar por mis hermanos? Nos dijo. No es posible que mi hija haya hablado de ese modo, contestó la madre. Aún la comida que le enviaste nos arrojó en la cara, no se acuerda de nuestra casa, y así, minuciosamente, relataron la visita a Isi Chapuito. Vuestra hija vive con el curaca, dijeron. Pero los padres no quisieron creer lo que oían. No, no. No es posible que mi hija sea de tal índole, respondieron. Vosotros odiáis a mi hija, no queréis que ella vuelva, y por eso inventáis esos cuentos. No creyeron en las palabras de los hermanos y así fue. Pasó mucho tiempo en la vida de Isi Chapuito, concibió un hijo, estaba embarazada. Entonces nuevamente los de su casa quisieron saber de ella y la madre envió al padre. Como la primera vez, prepararon un fiambre y dijeron, si será verdad que nuestra hija es como sus hermanos cuentan de ella, anda y ve por ti mismo, dijo la madre a su marido. El padre llegó a la casa del curaca y preguntó por su hija. Los criados contaron al padre la historia de Isi Chapuito como habían contado a los hermanos. Hacedme el favor de llamarla, dijo el anciano, decirle que ha venido su padre.
Los criados lo anunciaron ante Isi Chapuitu y ella contestó, ¿quién puede ser mi padre? Es tu padre. Le dijeron, ¿quién ha venido? Ella salió murmurando, oh, ¿quién había sido mi padre? Cuando lo vio, el anciano fue hacia ella, iluminado de alegría, y exclamó, oh, hija mía, ¿cómo estás? ¿Cómo no has vuelto hasta ahora? ¿Qué te está pasando? Y ella le contestó, oye, perro viejo, ¿cómo puedo ser yo tu hija? ¿Cómo, de qué modo pudiste ser tú mi padre? Y si Chapuito estaba encinta, prosiguió el padre, no, hija mía, no me digas eso, no puede ser. No es posible que me contestes de este modo. Recibe siquiera el regalo que te he traído. Desatando la pequeña carga que traía, le alcanzó el fiambre que la madre había preparado, pero ella lo rechazó. Oye, perro viejo, le dijo, ¿soy acaso de las que comen estas cosas? Fuera de aquí. No pretendas reconocerme, y lo arrojó de la casa. Llorando, el padre volvió, llegó donde su mujer y le dijo, era cierto, tu hija se ha tornado en otra a la que no es posible reconocer. Está embarazada, me ha contestado con desprecio y me ha arrojado de su casa. El viejo habló con voz lastimera, sin embargo la madre no quiso creer. Tú y tus hijos seguramente odian mucho a mi hija, dijo. Tu hija nos ha negado a su padre y a su madre. Insistió el anciano, y lloró en presencia de su mujer, pero la madre no daba fe y siguió hablando, oye, anciano achacoso, seguramente no has llegado a la casa del curaca. Pues anda tú, mujer, anda a saber, contestó el padre, y la madre se quedó en silencio y no salió a ninguna parte. Pasó el tiempo, y de vez en cuando la madre, al recordar a su hija, murmuraba, quizás vuelva despacio. Poco a poco, decía, pero la hija no aparecía, y sí, Chapuito dio a luz. Hicieron bautizar al niño y eligieron padrino a un hombre que vivía en una casa vecina a la del curaca. Pero muy pronto el niño murió. El curaca cuidó y curó a Isi Chapuito con todo amor y esmero. Siguieron viviendo solos y tuvieron mucho aprecio al padrino del niño, y seguía pasando el tiempo, la madre seguía esperando. Sin embargo Isi Chapuito no aparecía. Entonces un día decidió preparar su fiambre y los manjares que llevaría de regalo. Hizo galletas de harina de quinoa y cañoa, también hizo quispispiño, harina de quinoa, cocinó mote y chuño hervido. Estas son las comidas que a ella le gustaban. ¿Cuánto deseo tendrá de probarlas mi pobre hija? Decía la madre mientras preparaba su atado de fiambre, mi hija seguro debe ser la criada del curaca y no la deja venir, dijo, y así, llena de pena, se echó el atado a las espaldas y partió hacia el pueblo, murmurando, sus hermanos me llegan con una historia, su papá me llega con otra historia, hablándome mal de mi hija. Ahora yo mismo iré a verla por mí misma, y sé que no es como ellos dicen, hablan así porque odian a mi hija. Delante de su marido y sus hijos emprendió la marcha hacia el pueblo. Llegó a la casa del curaca a esa hora. Su hija estaba tomando sol en el patio, echada sobre una alfombra, con hermosos prendedores de plata en la cabeza. Era una matrona soberana, imposible de ser reconocida. La anciana dudó un poco, pues no podía reconocer a su hija. Isi Chapuito estaba muy engalanada,
¿es esta mi hija o no es ella? Se preguntaba la madre. Entonces su hija le habló, oye, vieja, ¿qué es lo que quieres? La madre la reconoció por el sonido de la voz y le habló presurosa, oh, hija mía, ¿cómo estás? Corrió a abrazarla, pero Isichapuitu, antes que la abrazara, la empujó rechazándola. Aún así, la anciana alcanzó el atado de manjares que había traído. Isichapuitu lo recibió con desprecio. ¿Por qué vienen aquí cada uno de vosotros trayéndome comidas inmundas, sucias y asquerosas, y tratando de hacerse pasar por mis parientes? ¿Acaso os conozco, mujer maloliente? Y le arrojó el fiambre a la cabeza. Entonces la madre exclamó sorprendida, ¿qué te pasa, criatura? No te vuelvas contra el bien, hija mía, yo te envié a que cumplieras tu turno en la mita, no te mandamos para que cambiaras de este modo, fuera de aquí, vieja. Ya no me dirijas más la palabra, gritó Isichapuitu, ¿ya no recuerdas que soy tu madre? Preguntó la anciana. ¿Es verdad que arrojaste mi regalo al rostro de tu padre y que hiciste lo mismo con tus hermanos? Vámonos, ¿dónde puedo ir yo, vieja asquerosa? Contestó Isichapuitu, a nuestra casa, pues, hija, ¿o es que ya no recuerdas tu hogar, tu familia, fuera de aquí, vieja? Ya no me hables más, gritó Isichapuitu, decidida a arrojar a la madre de su casa. La anciana, de rodillas en medio del patio, recogió la comida del suelo y lloró. Isichapuitu la miraba y dijo, desde hoy para siempre ya no serás mi hija, cuidado con que más tarde quieras decir, fuiste mi padre, fuiste mi madre. Eso ya nunca va a pasar. Nunca podrás llamarme madre nunca más, pronunció la última frase, persignándose con parsimonia y devoción, y salió de la casa. La hija le contestó, ¿quién podría llamarte madre a ti? Ja, ja, entonces la madre se descubrió el seno, hizo como si ordeñara hacia el suelo y pronunció la maldición suprema, con esto has de encontrar la vida eterna. Mira lo que has hecho a tu madre, mira lo que has hecho a tu familia, ahora tú ya no existes para nosotros. Que Dios se apiade de ti, y salió de la casa rodando gruesas lágrimas por los ojos, tomando el camino de su comunidad muy triste, llorando por el camino, ¿cómo ha podido mi hija hacerme lo que ha hecho? ¡Ay, Dios mío! A unos manjares que hice para ella me los arrojó al rostro, decía, con lágrimas como granizo. Yo no quise creer a mi esposo ni a mis hijos, y sin embargo ellos decían la verdad, mi hija es como ellos decían. Seguía murmurando sola, llegó a su casa llorando y dijo a su esposo y a sus hijos, era verdad, vuestra hermana se ha pervertido, como me habéis dicho. Ahora sí les creo. Entonces el marido abrazó a su esposa, y los hijos corrieron a abrazar a sus padres, convencidos de no volver jamás a la casa de su hermana ni visitarla. Así hay que ser para siempre, sentenció el padre. Y de esta forma la olvidaron. Al día siguiente de haber arrojado Isichapuitu a su madre, el curaca tuvo que hacer un viaje repentino y largo. Debía dormir un día en el sitio donde iba. Antes de partir, amonestó muchas veces a sus criados, deben cuidar y atender bien a vuestra señora, tienen que servirla con esmero y arreglar bien su lecho, les dijo.
partió y ordenó que la acompañaran a dormir a la señora, que cuidaran su sueño, pero los criados no obedecieron. Apenas salió el curaca murmuraron: ¿quién ha de cuidar a esa mujer? ¿Quién va a querer alcanzarle algo a esa creída? Se entregaron al juego y a la diversión entre ellos. Nadie fue a cuidar el sueño de Issy Chapuito. Al día siguiente por la mañana fueron de mala gana a servirle el desayuno, pero sorprendentemente la encontraron muerta sobre su lecho. Los criados sintieron temor. ¿Qué puede haberle sucedido a esta mujer? Está muerta. El Señor nos castigará por no haberla acompañado. Reflexionaron cómo justificarlo y acordaron decir que Issy Chapuito había muerto en la mañana, fuera de su lecho, ya levantada. Para ello vistieron el cadáver, peinaron su cabellera y luego lo tendieron sobre el lecho. Al poco rato llegó el curaca y preguntó: ¿dónde está mi señora? ¿Dónde está mi paloma? Ha muerto. Taita, ha muerto, le dijeron. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿De qué modo ha podido morir mi palomita? Esta mañana se levantó muy temprano, estaba sentada sobre una alfombra viendo un escrito en la puerta de la casa y, de repente, se estremeció, cayó de espaldas y no se movió más. Intentamos todo pero no pudo revivir, contó uno de los sirvientes. El curaca, llorando, cerró duramente la puerta, entró al dormitorio, levantó el cadáver, lo sentó en el lecho y comenzó a llamarla: vuelve a la vida. Issy Chapuito, vuelve a la vida. Se sentó a su lado y lloró toda la noche junto a su amada. Al amanecer le vistió con trajes nuevos y la engalanó. Volvió a llamarla y le pidió que tocara la quena. Cuando entraron los criados, encontraron el cadáver sentado, hermosamente vestido y engalanado. Vieron al curaca hablándole como si estuviera viva. Así la contempló durante 3 noches y 3 días, sin acordarse siquiera de sepultarla. En ese trance, Issy Chapuito revivió. Levantó la quena y empezó a tocarla. Era como la muerte el canto de la quena, llorando a torrentes bajo el cántaro. El curaca era feliz, ya revivió, Issy Chapuito. Exclamaba: estaba viva, pero ya no sabía ni vestirse ni peinarse. Él tenía que peinarla y vestirla cada vez con nuevos trajes. Le servía la comida en la mano, pero no comía, ya no sentía hambre ni sed, ya no hablaba como antes. Solo de vez en cuando hacía solozar su quena bajo el cántaro y luego dormía. Una noche el curaca quiso pecar con ella y, cuando estaba consumando el pecado, de dentro del lecho se incorporó una bestia. Era Issy Chapuito convertida en asno. El curaca, lleno de alegría, exclamó: aunque se haya convertido en asno, ella estará conmigo, iré con ella a todas partes, ya no tendré que enterrarla. Amaneció con la bestia en su dormitorio. Al día siguiente llevó al asno a la casa del padrino de su hijo y le dijo: tú cargaste a mi hijo en la pila bautismal, ahora tengo esta bestia para mis viajes, para que esté siempre conmigo. El padrino, herrero de cascos, arregló los cascos del asno. Cuando forjaron los herrajes y empezaron a clavarlos, al primer golpe gritó la bestia: ¡ay, ay, 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 mi señor! ¿Cómo me clavas los pies? Tú, que fuiste padrino de mi hijito, y hablando así, se levantó convertida de nuevo en señora hermosa, Issy Chapuito.
El padrino, lleno de pavor, exclamó: «¡Oh, mi curaca! ¿Qué me has mandado a hacer?», le preguntó a Isichapuitu. «¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo pudiste convertirte en bestia habiendo sido madre del hijo de mi compadre?». Entonces ella habló: «A mi madre y a mi padre, a mis hermanos les hablé con desprecio, por eso nuestro Señor me castiga. No es culpa grande arrojarles la comida al rostro. La gran culpa es haberme enfrentado a mi padre y a mi madre con ese mismo pecado». «¿Y por qué procediste así?», preguntó el curaca. «Por haber sido amante de un señor como tú», contestó ella. «Por eso ofendí a mi padre y a mi madre. Caí ahora en las lágrimas de mi padre y de mi madre. Mi madre me maldijo exprimiéndose los pechos y esa misma noche me alcanzó la muerte. Cuando estuve muerta, este curaca intentó hacerme pecar, por eso me convertí en bestia. Era un pecado horrendo lo que quería que yo cometiera. Además, al ver que estaba muerta no respetó mi cuerpo inerte y me profanó, por eso me convertí en asno». Dicho esto, cayó de espaldas y murió definitivamente, convirtiéndose en cadáver otra vez. El pueblo entero se enteró de su muerte en la casa del padrino de su hijo. Se dispusieron a enterrarla, pero el curaca se opuso. «Es mi esposa, la llevaré a mi casa y allí la cuidaré». El padrino replicó: «No tendría nombre lo que propones, tenemos que enterrarla». Impidió que el curaca se llevara el cadáver y la enterraron en el cementerio con un funeral pomposo, como a las matronas respetables, a la consorte de quienes mandan. El curaca asistió a los funerales, cantando junto a las lloronas, repitiendo el llanto de ellas con sus propias palabras: «Adelante, adelante. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo, siempre juntos», decía mientras la enterraban. Concluido el funeral, todos se fueron y acompañaron al curaca hasta su casa. Pero luego, a medianoche, el curaca se levantó y se encaminó hacia el panteón llevando las ropas de Isichapuitu. Llegó al sitio donde la enterraron, escarbó la tierra hasta encontrar el cuerpo y, sin saber cómo, ella volvió a la vida, salió de donde estaba enterrada. El curaca la vistió hermosamente y se fueron juntos. En la puerta del panteón gritó: «Isichapuitu, ahora sí, contigo me voy eternamente». Se alejaron rumbo desconocido. Entonces aullaron los perros del pueblo por muchas noches. Otros cuentan que vino un carro de fuego y que el demonio se los llevó a ambos. A la mañana siguiente, los vecinos preguntaron en la casa del curaca, pero él había desaparecido, y junto con él todos los vestidos de Isichapuitu. Fueron al panteón y encontraron la sepultura escarbada. Los dos amantes ya no estaban. Así fue todo. La casa del curaca se sumió en silencio, luego en ruinas y finalmente en una desolada pampa.